A medio camino entre la justicia y la venganza, el autor, Álvaro Carrey, nos presenta una interesante novela con la que no quedarás indiferente. Cigor, el protagonista, ante una grave afrenta a su mujer, toma unas polémicas decisiones que traerán consecuencias. Hola, soy Violeta Carrey y he venido también a acompañar a mi padre en la presentación de su libro de las dos caras de la justicia. Hablaré un poquito sobre el libro, haré un pequeñito análisis y os recomiendo a todos que os lo leáis porque es muy divertido. Gracias. La verdad es que me parece un libro súper ameno, porque es una lectura muy fácil. Yo la verdad es que lo empecé pensando que me iba a durar un poquito más, pero en una tarde me lo acabé, porque es el típico libro que empiezas a leer y te va un capítulo y te quedas con ansia, va otro capítulo, a ver qué pasa, y al final en una tarde me lo fundí. La verdad es que totalmente recomendable y de una lectura muy fácil y muy amena. Segundo libro de un autor muy allegado a nuestro pueblo, nuestro vecino Álvaro Carrey, que ha hecho de la escritura una de sus más recientes pasiones, demostrando de nuevo que el arte y la creatividad siempre están en nosotros, solo esperan ser descubiertos. Bueno, buenas tardes, señoras, señores, amigos. Muchísimas gracias por vuestra presencia aquí esta noche. En primer lugar, debo agradecer a la Corporación Municipal las facilidades con que nos han dispensado para poder realizar este acto. Permitidme, antes de continuar, que presente la mesa. La mayoría a mí ya me conocéis, pero algunos todavía no. Soy Álvaro Carrey. Para aquellos que no me conocen, he sido durante bastantes años directivo de una entidad financiera y es en el campo en el que más o menos me he movido durante casi 50 años. Tras el cambio de trabajo, he pasado a pertenecer al grupo de cobradores del Estado, de los del día 25, por lo que, como la mayoría, me estoy haciendo ya un experto en acompañamiento a supermercados y otras actividades no menos seductoras. Ello, por contra, me ha permitido desarrollar otras dedicaciones que la falta de tiempo no me lo permitía, como son la pintura y la literatura. En ambos soy principiante, muy malo, pero con bastante ilusión. A mi lado se encuentra Violeta Carrey, licenciada en Filología Hispánica y profesora de Lengua y Literatura, quien me ha honrado esta noche con el placer de ser la comentarista de mi obra. Como podéis observar, no puedo negar que es mi hija. Bueno, es una satisfacción ver a tanta gente esta noche, muchos conocidos, amigos, algunos ya de muchos años y que estuvieron en la presentación de mi primera novela, de la que luego os haré un pequeño comentario. Decía Len Wayne, un conocido historietista, que un verdadero amigo es el que está contigo cuando podía estar en cualquier otro sitio mejor. Así que repito las gracias a todos los que estáis aquí. Los múltiples acontecimientos que se producen cada día y que los medios de comunicación se encargan de hacernos llegar a nuestros hogares, que conste que al cura no le he dicho nada, o sea, es una gracia que me hace, muchas gracias, párroco. Bueno, pues se encargan de hacernos llegar los medios de comunicación todas estas noticias y nos obligan sin querer a ser comentaristas implacables de los mismos. Hace que se nos quede un sabor agridulce cuando pensamos que la justicia no ha respondido adecuadamente en cada caso, bien por la celeridad, por su falta de celeridad, perdón, o porque las penas impuestas no son, a nuestro criterio, las adecuadas. ¿Qué hacemos entonces? Quejarnos. Y nada más. No hacemos nada al respecto. Nos escudamos en lo fácil. ¿Y yo qué voy a hacer? Esto es lo que se pregunta el protagonista de esta novela. En las dos caras de la justicia, Cigor se encuentra en medio de situaciones no deseadas en las que hay que tomar una serie de decisiones. En una de ellas, su mujer sufre un desagradable incidente por parte de un conocido que por una serie de circunstancias queda sin su merecido castigo. A partir de ese momento su vida cambia y se pregunta cada día si no puede hacer algo para solventarlo.
Para que conozcáis un poco mejor el perfil de Cigor, os leo un pequeño párrafo del libro. Se consideraba a sí mismo como una persona con unos fuertes principios morales y con un concepto muy claro y particular de lo que es o debiera ser la justicia. No obstante, su forma de pensar había evolucionado con los años. Antes, de joven, ante una afrenta sufrida, se volvía rencoroso y vengativo. Más tarde, conforme fue adquiriendo madurez, aprendió a perdonar, aunque sin olvidar. Pero ahora, al cabo de los años, la experiencia le había enseñado a que ni perdonaba ni olvidaba y, si podía, punto suspendido. Quien seréis vosotros los encargados de juzgar si su actuación es o no la correcta. De hecho, al principio del libro os lo propongo como un juego. Más o menos os digo, referente a esas decisiones que os he comentado, que unos las aplaudiréis, otros por el contrario las condenaréis de hecho, pero bien, es lo que quiero, perfecto. Leed la historia, opinad y expresar vuestros sentimientos, y sea cual sea vuestra opinión, pensad, ¿qué hubieras hecho tú en su lugar? Luego os daré otra pincelada que me gustaría que conocierais. Ahora ya os dejo con la profesionalidad de Violeta, que nos explicará los aspectos que a su juicio destacan positiva o negativamente en esta obra. Espero que sean de los primeros. En primer lugar, yo también quiero agradeceros a todos vuestra asistencia y con ello el apoyo en particular a mi padre y a toda la cultura en general. En una época en la que las nuevas tecnologías y el poco tiempo libre hacen peligrar una afición tan noble como es la lectura, podéis imaginaros lo complicado que resulta sacar a la luz un libro. Hoy mi padre presenta su segundo libro y no lo hubiera conseguido sin vosotros, que le apoyasteis en el primero y hoy estáis junto a él de nuevo. El libro, Las dos caras de la justicia, nos narra la historia de una familia normal a la que una serie de hechos les hará cambiar de vida e incluso les hará cambiar de actitud y les llegará a convertir en otras personas. ¿O eran realmente así y no se habían dado cuenta? La novela trata diversos temas de actualidad, uno de ellos muy presente en nuestro día a día, desgraciadamente, que es la violencia de género. Así también habla sobre las relaciones familiares, el amor y la venganza, como os ha comentado ya mi padre. Como os decía, la novela trata diversos temas de actualidad, como es la violencia de género, habla sobre la venganza, como os ha comentado mi padre anteriormente, y el protagonista, por una serie de acontecimientos, deberá decidir si se toma la justicia por su cuenta o si, por lo contrario, lo dejará pasar. De esta decisión hace partícipe al lector al principio del libro en un apartado en el cual le propone un juego. Que se ponga en la piel del protagonista para que reflexione si hubiera actuado de la misma forma o hubiera actuado, por el contrario, de una forma totalmente distinta. El libro comienza con una técnica que se llama prolepsis o anticipación, y esto es que nos adelanta un hecho que todavía no ha sucedido y de esta forma te engancha para saber qué ha pasado y te genera una intriga. Esta técnica es utilizada por grandes autores como por ejemplo Gabriel García Márquez en su obra 100 años de soledad, cuando, si os lo habéis leído, el protagonista Aureliano Buendía se encuentra caminando con su padre, que le ha llevado a conocer lo que es el hielo. Y el autor anticipa que años después, cuando Aureliano se encuentra a punto de ser fusilado, recordará este momento junto a su padre. Bien, la historia la narra un narrador omnisciente, que es el que lo sabe todo sobre todos los personajes y sobre todo lo que va a pasar. Hay un momento en el cual utilizará la primera persona, del plural, donde mi padre se incluye a sí mismo en la historia, y como no puede ser de otra manera, es un guiño de humor, que ya lo leeréis cuando os leáis el libro. Pero hay más, las alusiones gastronómicas que aparecían en su primera obra, numerosos elementos que, pese a ser una obra totalmente ficticia, ha extraído de su vida. Habla del País Vasco, que es el lugar de nacimiento de mi yayo, de su padre, el título de profesor mercantil, que es la carrera universitaria que estudió mi padre. Habla sobre las peleas al ver los partidos sobre Valencia Athletic. Estas peleas son también muy reales en mi familia. Habla sobre una empresa de iluminación, que es donde trabaja mi hermana, y veréis cómo una de las hijas hace referencia a su padre llamándole Pa, que es como yo siempre llamaba a mi padre en la adolescencia, ¿no? Le llamaba Pa. Luego también encontramos otros rasgos de la personalidad presentes de mi padre, como es el léxico. El léxico, veréis que va a ser un léxico muy sencillo, lo que va a ayudar a que sea una lectura muy rápida, muy amena.
El diálogo en la obra recrea el habla coloquial de los personajes y lo que hace que le otorgue una fluidez a la obra. Antes ya os he comentado los temas principales de la obra. Estos temas surgen por medio de una serie de historias entrelazadas que poco a poco irán relacionándose entre ellas hasta confluir en una sola historia. El protagonista nos muestra su carácter vengativo o quizás justiciero desde el principio. Dice: no existe justicia ni divina ni humana. Este carácter irá radicalizándose en un personaje que va evolucionando a lo largo de la historia. Como podemos observar en este pasaje del libro, este hecho parecía que le había marcado a Cigor en el carácter su habitual sentido del humor. Había desaparecido y se mostraba taciturno. Su mujer será otro de los personajes principales de la obra. Es lo que se conoce como un personaje redondo, es decir, que también va a sufrir una continua evolución a lo largo de la historia, lo que le llevará a convertirse en una persona totalmente distinta, ya que su personalidad cambiará por completo. Y es que la historia sorprende con una serie de giros nuevos y acontecimientos que vendrán introducidos por la aparición de nuevos personajes. Para terminar, me gustaría leeros un párrafo del libro donde se ve esa idea que os estoy contando, que ronda la cabeza del protagonista y que se plantea al lector desde el principio. Repasó sus decisiones una y otra vez. Seguía pensando lo mismo de la justicia. No era eficiente en muchos casos. ¿Y qué pasaba cuando esto ocurría? ¿Tenía que conformarse o si podía debía hacer algo? La decisión, como veréis, para Cigor será difícil y ya veréis lo que decide al final. Y apuntaros que Viktor Frankl, que es un neurólogo y un psiquiatra que estuvo recluido en un campo de concentración nazi, decía que si no está en tus manos cambiar una situación que te produce dolor, siempre podrás escoger la actitud con la que afrontes ese sufrimiento. Para saber si será capaz el protagonista de cambiar la actitud o por el contrario la afronta, deberéis leeros el libro. Gracias a todos y en especial a ti, papá, por haberme elegido para acompañarte en la presentación de tu libro y seguro que vas a triunfar. Bien, me gustaría, como he dicho antes, comentar algún pequeño dato de esta novela. Por ello cito los agradecimientos, esto que no se me olvide los nombres, que es José Luis Pozo, inspector jefe de policía, y a don José García Pardo, funcionario de la Administración General del Estado y exdirector del Centro Penitenciario de Picassent, por la colaboración de ambos. A don Juan Tarín, abogado, por su constante asesoramiento y accesibilidad. A mi hija Violeta, por su continua crítica constructiva durante la confección de ambas obras. A mi amigo Miguel Olmeda, escritor y cómplice en mi dedicación literaria, que es quien me hizo de presentador en mi otra novela. A Pepa, mi mujer, y Silvia, mi otra hija, por su paciencia cuando me encerraba en mi despacho sin querer ver a nadie y sin embargo me prestaban su apoyo, al igual que mis yernos Vicente y Edgar por su comprensión. Por último, a mis perros, pieza muy importante como acompañamiento en mis horas frente al ordenador. Además, por motu propio, yo no les decía que subieran. Los perros, la pipa y el vasito de whisky con un poquito de fondo de música. Y a veces hasta escribía. Quisiera, por último, que cuando leáis la novela, tener presente unas citas del comienzo sobre la justicia. Os voy a comentar solamente la primera para no extenderme demasiado. Dice: una cosa no es justa por el hecho de ser ley. Debe ser ley porque es justa. Esta cita, tan real y vigente, es nada menos que de Montesquieu, del siglo XVIII. Y ya hemos acabado. Ahora, si alguien quiere hacer alguna pregunta, tanto a Violeta como a mí, pues estaremos encantados, si sabemos la respuesta, de contestar. A medio camino entre la justicia y la venganza, el autor, Álvaro Carrey, nos presenta una interesante novela con la que no quedarás indiferente. Cigor, el protagonista, ante una grave afrenta a su mujer, toma unas polémicas decisiones que traerán consecuencias.